Hola, saludos a todos. Esta semana se ha producido una llegada inédita de inmigrantes a Ceuta, atribuible a un conflicto diplomático entre España y Marruecos, en un caso bastante particular, pero que nos remite a un fenómeno mucho más profundo, estructural y creciente. Vamos a ver. En un mundo globalizado con desigualdades manifiestas, los habitantes de los países en desarrollo, a través de los medios e Internet, pueden tener la visión, si bien algo distorsionada, del primer mundo como un escaparate de oportunidades. Pensando en clave Lean, el principio de la nivelación parecería partidario de una reubicación de las personas, pero sin un administrador global en un mundo donde rige la escasez y las varias crisis superpuestas, la migración como un mecanismo redistributivo se complica porque no responde a un verdadero efecto llamada en destino más allá de la acogida humanitaria, es decir, no es pull. Si la migración es push, todavía más la natalidad, que como en las máquinas de cabecera de una fábrica, en este caso de personas, funciona sin regulación ninguna y sin tener en cuenta la capacidad de la instalación, es decir, del límite de un planeta que, según la huella ecológica, a ritmo de consumo prepandemia, se encuentra sobrepasado en un 75%. La cuestión es que durante décadas la humanidad, de forma negligente, como en todas las cuestiones ecológicas, ha ido constatando esta procreación excesiva y progresiva superpoblación sin apenas intervenir, defendiendo por un lado el valor de la decisión individual ante creencias culturales y religiosas muy arraigadas, y por otro, el argumento de que el sistema se autorregula por sí mismo, ya que cuando desciende la mortalidad, especialmente la infantil, termina por bajar también la natalidad. Pero esto sucede paulatinamente y precisamente en este mientras tanto es cuando se produce el gran incremento poblacional. Y aunque el número de habitantes termine por estabilizarse, es evidente que no es lo mismo un mundo con 8.000 millones de personas que si llegamos a los 12.000, que si la estabilización se hubiera producido en 800, en cuyo caso estaríamos hablando de otras cosas más alegres. Siguiendo nuevamente el enfoque Lean, lo primero sería marcar un objetivo en base a la capacidad del planeta y al nivel de vida promedio que se pretenda. Y segundo, trabajar sobre el terreno para conseguirlo. Veamos a continuación algunos datos para captar la magnitud del problema, especialmente en África como el foco prioritario, siendo además, de cara a la migración, la frontera sur de Europa. El número de africanos en el resto del mundo, unos 17 millones, 9 de ellos en el viejo continente, no es todavía muy elevado, pero todo parece indicar que esta cifra va a multiplicarse significativamente en los próximos tiempos. En las primeras columnas de la tabla tenemos los datos de población históricos, actuales y las previsiones para los próximos años. Si nos fijamos en la fila sombreada, vemos que la proyección de África es realmente desmedida. Considerando el periodo completo, de 1950 al 2100, el número de africanos se verá multiplicado por 19 y por lo que respecta a los próximos 30 años, la población casi se doblará, incrementándose en más de 1.100 millones de personas, que es más que la población total actual de Europa o de América. Estos datos generan una duda muy razonable acerca de la capacidad de los países africanos de absorber estos excesos cuando ya, a día de hoy, se encuentran en una situación comprometida. El PIB no es el mejor indicador cuando reina la desigualdad y la economía sumergida, y además, los datos no están en paridad de poder adquisitivo, pero nos sirve para constatar de nuevo el valor anómalo de África. En la siguiente columna, vemos el promedio del incremento anual del PIB en los últimos 20 años, y pese a que África crece más que la media, partiendo de un estado tan bajo, el progreso es muy lento y además cabe considerar que una parte de este crecimiento es meramente vegetativo. A continuación, la evolución de la esperanza de vida en las últimas 7 décadas nos indica que los africanos viven hoy hasta los 63 años, una edad que ya no es tan baja y, por ejemplo, superior a la de Europa al inicio del intervalo. Finalmente, todavía hoy se registran más de 4 hijos por mujer africana y, además, a una edad más joven que en el resto del mundo, lo que reduce la diferencia intergeneracional agravando la situación. La tasa de natalidad va bajando, pero a un ritmo menor que en los casos asiático o latinoamericano. Y aquí abajo tenéis los datos de 3 países representativos del continente. Nigeria como el más poblado, más de 700 millones previstos en 2100. Níger como el que más crece, con un factor 65 de 1950 a 2100 y 7,1 hijos por mujer. Y Somalia como el país más pobre, con un PIB per cápita más de 600 veces inferior al promedio norteamericano. Recordemos una vez más
que la recolección de datos no debería limitarse a verificar pasivamente cómo se cumplen los pronósticos, sino para actuar y corregir las tendencias, con un convencimiento y liderazgo internacional dispuesto a desplegar recursos y a trabajar con las entidades locales para favorecer el desarrollo, y muy especialmente, de las niñas y mujeres africanas, mejorando la planificación familiar, con su acceso a la educación, a un trabajo justamente remunerado, a la igualdad en definitiva, y más allá de estas generalizaciones, aplicando las medidas específicas que requiera cada comunidad. Pues bien, ya sabemos que nunca es tarde, hasta que finalmente pueda terminar siéndolo. Un saludo y hasta el próximo artículo.